Hola de nuevo a todas y todas. Vamos a comenzar con la unidad temática número 8, resonancia en los circuitos eléctricos. La hemos dividido en 3 videos para que la longitud no sea extrema. Vamos entonces con la primera parte. Estos son los contenidos en general de la unidad. Los que están resaltados en amarillo son los que vamos a ver en esta primera parte. Los objetivos es que ustedes, luego de haber estudiado estos temas, sean capaces de considerar la respuesta en frecuencia de un circuito, obviamente en forma básica, se familiaricen con el concepto de resonancia en los circuitos eléctricos, puedan estudiar la variación de la impedancia en función de la variación de la frecuencia y sean capaces de realizar e interpretar diagramas de lugar geométrico. En nuestro análisis de circuitos sinusoidales, hemos aprendido a encontrar voltajes y corrientes en un circuito con una fuente de frecuencia constante. Si dejamos que la amplitud de la fuente sinusoidal permanezca constante y variamos la frecuencia, obtendremos la respuesta en frecuencia del circuito, que como primera definición podemos decir la respuesta en frecuencia de un circuito es la variación de su comportamiento con el cambio de la frecuencia de la señal. Las respuestas de frecuencia de estado estacionario sinusoidal de los circuitos son de importancia en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en sistemas de comunicaciones, en sistemas de control y en filtros eléctricos. Los filtros eléctricos son capaces de bloquear o eliminar las señales con frecuencias no deseadas y permitir pasar señales de frecuencias deseadas. Los filtros se utilizan en sistemas de radio, televisión y teléfono para separar una frecuencia de emisión de otra. En los circuitos eléctricos la resonancia es un fenómeno que se produce cuando existen elementos reactivos, en el caso que sea recorrido por una corriente de frecuencia tal que haga que las reactancias se anulen si están en serie o se hagan máxima si están en paralelo. Es un fenómeno que amplifica una vibración y que ocurre cuando ésta es transmitida a otro objeto cuya frecuencia natural es igual o muy cercana a la de la fuente. Si bien nosotros nos ocuparemos de la resonancia en los circuitos eléctricos, es un fenómeno más amplio y existe también resonancia mecánica, resonancia química, resonancia magnética, etc. Otros fenómenos en los que se aplica el principio de resonancia es en el diseño de los instrumentos de cuerda, en los hornos de microondas, e incluso en la transmisión de energía eléctrica inalámbrica descubierta por Nikola Tesla, genio de la ingeniería eléctrica, uno de nuestros próceres, nacido en Croacia en 1856 y fallecido en los Estados Unidos de América en 1943. Un circuito resonante en serie simple se construye mediante la combinación de una fuente de corriente alterna con un inductor, un capacitor y de manera opcional una resistencia. Ya que el circuito está en serie, la impedancia total se calcula como Z igual R más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Sacamos factor común el operador J y resulta que nos queda entre paréntesis la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Cuándo va a ocurrir la resonancia? Cuando esta diferencia se anula, es decir, cuando ambas reactancias se igualen, y entonces, en ese caso, resultará una impedancia total puramente resistiva. Por lo tanto, la corriente y la tensión estarán en fase. Dado que las expresiones de las reactancias son las que aparecen en la figura, si ambas son iguales, esta igualdad hará que obtengamos por despeje una expresión para la frecuencia angular de resonancia como 1 sobre raíz de LC en radianes por segundo. También podemos expresar la frecuencia de resonancia en Hertz, recordando que omega es 2πf, de donde despejamos la frecuencia de resonancia F sub S, dándonos 1 sobre 2π raíz de LC en Hertz. Si bien acá hemos representado la frecuencia de resonancia como omega S o F sub S, en general la van a encontrar también como omega sub 0 o F sub 0. En resonancia, la corriente total en el circuito se determina a partir de la ley de Ohm como I igual B sobre Z.
Si la tensión tiene una fase 0, como en este ejemplo, y como la resistencia obviamente no introduce diferencia de fase, la corriente también tendrá la fase 0, o sea, la misma que la tensión. La forma fasorial de los voltajes, de los distintos voltajes, se muestra siendo VR igual a I por R. Esa será la caída de tensión en la resistencia con fase nula. La caída de tensión en la inductancia será igual al producto de la corriente por la reactancia inductiva con una fase de 90 grados de la tensión adelantando la corriente. Y la caída de tensión en el capacitor, B sub C, va a ser el producto de la corriente por la reactancia capacitiva con una fase de menos 90 grados, donde es la corriente la que adelanta a la tensión. En la figura representamos el diagrama fasorial de voltajes y corrientes. Vemos que la corriente y la tensión están en fase, en este caso en 0 grados. La caída de tensión en la resistencia también va a estar, por supuesto, en fase con ellas. Y por ser resonancia, la tensión en la inductancia, que adelanta 90 grados a la corriente, y la tensión en el capacitor, que la retrasa en 90 grados, por lo tanto, entre ellas están desfasadas 180 grados, al ser iguales se cancelan y solamente va a quedar visto para el generador una corriente I que circula con la misma fase, 0 grados en este caso, y toda la caída de tensión se produce en la resistencia. La potencia promedio disipada por el resistor y las potencias reactivas del inductor y del capacitor se calculan con las expresiones que se muestran. Es decir, el cuadrado de la corriente por la resistencia nos va a dar la potencia activa o potencia en la resistencia en watt, mientras que el cuadrado de la corriente por las reactancias nos van a dar respectivamente las potencias reactiva inductiva Q sub L y la potencia inductiva capacitiva Q sub C. El diagrama de potencia se muestra en la figura. Tomamos sobre el eje horizontal la potencia activa, P sub R, y las potencias inductivas van a ser iguales y opuestas, por lo tanto se van a cancelar, lo que hace que la potencia aparente S igual a B por I sea igual a la potencia activa en la resistencia I cuadrado por R. Para cualquier circuito resonante, el llamado factor de calidad Q se define como la razón entre la potencia reactiva y la potencia promedio. Ya que la potencia reactiva del inductor es igual a la potencia reactiva del capacitor en el caso de resonancia, Q, el factor de calidad, se puede expresar en términos de cualquiera de las potencias reactivas. Por lo tanto, la expresión anterior la podemos escribir como Q sub S, es decir, factor de calidad en resonancia, igual a la potencia reactiva, I cuadrado XL, sobre la potencia promedio, I cuadrado R, que simplificando las corrientes resulta en reactancia inductiva sobre resistencia o U omega L sobre resistencia. Esta es la expresión del factor de calidad en términos de la potencia reactiva del inductor. Muchas veces también se podrá expresar el factor de calidad para la bobina o para el inductor, y va a resultar entonces que el factor de calidad de la bobina sea igual a la reactancia inductiva sobre la resistencia exclusivamente de la bobina. Examinaremos ahora cómo se usa el factor de calidad de un circuito para determinar otras cantidades del mismo. El factor de calidad en serie es una relación entre la caída de tensión en la inductancia o en el capacitor, que son iguales, versus la caída de tensión en la resistencia. O sea, en este caso ponemos como ejemplo la caída de tensión en L sobre la tensión en la resistencia, que es la tensión aplicada. Ya que B sub C es igual a B sub L, resulta que la tensión aplicada por el factor de calidad establece una relación entre los voltajes en C y L con el factor de calidad Q en resonancia. El factor de calidad de un circuito resonante es por lo general mucho mayor que 1, por lo tanto el voltaje en los elementos reactivos puede ser mucho mayor que el voltaje de la fuente aplicada, de modo tal que es necesario asegurarse siempre que los elementos reactivos que se usan en un circuito resonante sean capaces de manejar los voltajes y corrientes esperados.
La impedancia total de un circuito RLC en serie simple es la expresada en la primera ecuación de las que tenemos acá, Z igual a R más J, y en el paréntesis queda una expresión que hemos obtenido al sacar como un denominador omega C, y resulta ser igual a omega cuadrado LC menos 1 sobre omega C. La impedancia en magnitud y ángulo de fase se pueden calcular con las expresiones que tenemos ahí, donde Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más la reactancia al cuadrado, y el ángulo de fase o el ángulo de la impedancia será el arco cuya tangente es omega cuadrado LC menos 1 sobre omega RC. Hay tres posibilidades. La primera, si la frecuencia es la frecuencia de resonancia, entonces la impedancia será directamente resistiva y el ángulo de fase o el ángulo de la misma será de 0 grados. Si la frecuencia es menor que la frecuencia de resonancia, Z irá aumentando hasta que omega se haga 0 y el ángulo de la impedancia va a estar comprendido entre 0 grados y los menos 90 grados y por lo tanto será capacitiva. Si la frecuencia toma valores mayores que la frecuencia de resonancia, Z irá aumentando a medida que omega tiende a infinito y el ángulo de la impedancia estará comprendido entre 0 y 90 grados y por lo tanto será de característica inductiva. En estas dos gráficas tenemos representadas la impedancia en magnitud en un caso y en ángulo de fase en el otro, versus la frecuencia angular para un circuito resonante en serie. Acá queda expresado en imágenes lo que dijimos recién en palabras, donde vemos en el gráfico de la izquierda que si la frecuencia coincide con la frecuencia de resonancia, la impedancia obtiene su menor valor igual a R, y para valores de frecuencia angular menores hasta 0, la impedancia va a ser capacitiva o de característica capacitiva, y para valores de frecuencia angular mayores que la frecuencia de resonancia, la impedancia se va a comportar de manera inductiva. Lo mismo con el ángulo de fase, que para la frecuencia de resonancia va a ser 0, para valores inferiores a la frecuencia de resonancia va a tender a menos 90 y para valores superiores va a tender hacia 90 grados. Observemos algunas cuestiones importantes que no debemos olvidar. La impedancia en resonancia serie es puramente resistiva, es decir, que la combinación LC actúa como un cortocircuito y toda la caída de tensión se produce en la resistencia R. La tensión de la fuente y la corriente resultante están en fase, de modo que el factor de potencia es la unidad. Esta es quizás la mejor definición de resonancia. Si en un circuito RLC nos encontramos con que la tensión de la fuente y la corriente total están en resonancia, vamos a poder asegurar que el circuito está en resonancia. Y finalmente que la tensión en el inductor y la tensión en el capacitor, que son iguales y opuestas, pueden ser mucho más grandes que la tensión de la fuente de alimentación. Bien, con esto terminamos la primera parte de la unidad temática número 8.